dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el pecado enemista y la salvación amista. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos las siguientes palabras: los enemigos del hombre serán los de su casa. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 6, y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 10, versículo 36. Necesitamos entender estas palabras para encontrar la explicación a una triste realidad que nos acompaña a todas las familias de la tierra, como si fuera una pandemia moral. Si es lamentable que alguien ajeno pueda convertirse en nuestro enemigo y nos haga daño, mucho más grave es que el adversario que nos causa el mal sea alguien que es o ha sido una persona cercana o familiar. Además, debemos conocer la salida, si la hay, y la palabra de Dios nos muestra la salida y el camino para seguirla. El pecado enemista y enfrenta a las personas, comenzando por la familia. En el Antiguo Testamento se dice que de los próximos salen nuestros principales enemigos. Esta enemistad de los próximos puede ser de personas sin vínculos de ningún tipo. Personas que tienen una cercanía a nosotros por razones sociales, laborales, religiosas. Y Miqueas 7, 1 al 3 dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, y no queda racimo para comer. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad, el príncipe demanda
y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Aquí el profeta está hablando del pecado, el pecado de toda la humanidad, el pecado como una causa de enemistad. Es la principal causa de enemistad entre las personas. Esta enemistad podemos padecerla en cualquier situación, en cualquier momento de nuestras vidas, de personas con las que no tenemos ningún vínculo, sino sencillamente por la maldad existente en los corazones. Pero la familia, los cercanos, los próximos a nosotros, es la principal fuente de discordia, de conflicto, de enemistad, en definitiva, entre las personas. Dice Miqueas 7:4 al 6, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. En este texto se está hablando de distintos vínculos que nos hacen próximas las personas, que nos hacen cercanas las personas. Se habla, el texto dice de la amistad, el amigo, habla de el hijo, el padre, la hija, la madre, la nuera, la suegra. Y en este contexto de personas cercanas, de personas de nuestra familia, se dice, los enemigos del hombre son los de su casa. Y esta es la lección que nos da toda la Biblia desde el principio de los tiempos. Este fue el caso de Abel. Caín, su hermano, fue su enemigo. De Abraham, Lot, su sobrino, se distanció de él por enemistades entre sus pastores. Jacob tuvo enemistad con Esaú, su hermano. Esaú lo aborreció en gran manera. José fue aborrecido por sus hermanos. Moisés fue aborrecido temporalmente por María y por Aarón. David fue aborrecido también por sus hermanos, o por Saúl, o por Absalón su hijo. Jonatán fue aborrecido por Saúl su padre. Tamar fue aborrecida por Amnón su hermano. Y así, durante todo el Antiguo Testamento, podríamos citar más casos de personas con vínculos familiares que experimentaron la enemistad y el aborrecimiento. Y cuando llega el Nuevo Testamento, también nos encontramos muchos casos, pero entre ellos destaca el de Jesús. Sus hermanos y parientes en general no tenían el afecto, no tenían la actitud correcta hacia él. Y en el Nuevo Testamento, además del pecado, se nos dice que la salvación asociada al pecado es una causa más de separación entre las personas, una causa más de enemistad. Por causa del nombre de Jesús, muchos familiares o próximos nos aborrecerán. Dice Mateo 10, 21 al 22, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo,
y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y en Mateo 10, 35 al 36 se dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por tanto, el Nuevo Testamento afirma lo mismo que el Antiguo Testamento. Los familiares, nuestro entorno más cercano, es fuente y origen de enemigos. Incluso, además de las razones y motivos derivados del pecado de los que nos habla el Antiguo Testamento, además, una causa más de enemistad que se nos da en el Nuevo Testamento es el Evangelio. El conocer a Cristo puede suponer que nuestra familia nos aborrezca, nos considere enemigos. El propio Jesús padeció la enemistad y rechazo de su familia terrena. En Juan 7, 2 al 5, se dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y añade el texto: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Por tanto, qué triste para Jesús ver a sus hermanos como contrarios a la salvación que él anunciaba, a la obra de Dios, del reino de Dios que él anunciaba. En Marcos 6, 1 al 4, se nos dice que Jesús vino a su tierra y comenzó a enseñar. Y oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, parientes y casa. Con estas palabras el Señor está diciendo que la familia es una fuente de enemistad para las personas y especialmente para los creyentes, porque a las causas comunes de enemistad entre las personas se le añade otra causa: el seguimiento del Evangelio. Es algo que aquellos que lo aborrecen al Evangelio no nos soportarán. Aquellos que aborrecen a Dios y sus cosas no soportarán que nosotros sigamos el Evangelio. No lo soportarán. ¿Por qué de nuestros cercanos o familiares salen nuestros principales enemigos? ¿Por qué? Porque los miembros de la familia pasan junto a nosotros buena parte del tiempo. Y esto hace que la probabilidad de tener conflictos unos con otros sea bastante mayor. La familia vive bajo un mismo techo y comparte los distintos momentos de la vida. Aún después de la emancipación, los hijos se siguen viendo entre ellos.
y también con sus padres. Y, como sabéis, el roce hace el cariño, pero también el roce puede producir conflictos y enemistades. Por tanto, la primera causa de la enemistad entre familias tiene que ver con el mayor tiempo de estancia juntos, de convivir, de hacer cosas y de compartir espacios. Esto hace que sea más probable el roce, el conflicto entre ellos. La segunda causa es que la familia se ofende o deja de ofender de forma impropia sobre las presuntas o verdaderas faltas cometidas por otros familiares. La familia ignora o justifica el pecado de otros integrantes de la familia según el afecto que se les tenga. ¿Quién no ha visto a una madre o a un padre ignorando los errores o pecados de sus hijos, o, si los conoce, justificándolos? En 2 Samuel 18, 5 al 6, se nos dice que el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Absalón se había convertido en un hombre malvado, en un hombre muy, muy malo. Había dado un golpe de estado, había creado una guerra civil en el pueblo de Dios. Y ahora había que luchar contra él. Pero David, el rey David, su padre, no veía el pecado de su hijo. No lo veía con la gravedad con la que la veían los capitanes de su ejército. Por eso dice: tratad a mi hijo benignamente. Id a la guerra contra él. Luchar contra aquel que nos quiere matar, que nos quiere exterminar, pero tratadlo benignamente. Este amor ciego de David ve el pecado de Absalón de una manera muy pobre, casi lo justifica. Hay personas que ignoran o justifican el pecado de sus familiares. Por otra parte, está el otro extremo, el de aquellos familiares que se ofenden entre sí en exceso, pretextando conocimiento cuando lo que sucede en realidad es que no hay afecto. Así como el afecto ciega, el desafecto lleva al extremo contrario. Nos dice 1 Samuel 17, 28 al 29, que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David vino a sus hermanos para traerles comida de parte de su padre. Y uno de sus hermanos, Eliab, dio o interpretó las dudas que tenía David con respecto a Goliat. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué hacía aquellas cosas? ¿Por qué amenazaba?
estas, estas cosas que le llevaba a aquel joven a preguntarse cómo todo un ejército está inmóvil ante un bravucón que está lanzando un reto a Israel. Ante todo aquello, su hermano Eliab, su hermano mayor, dice el texto que dijo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Es decir, que en este caso, Eliab atribuyó a David un pecado que David no tenía. Era un juicio. Eliab estaba juzgando el corazón de David y juzgándolo para mal, para condenarle. Por tanto, hemos visto un caso, el caso de David, en el que su afecto le lleva a ignorar el pecado de Absalón o a justificarlo. Y este es otro ejemplo de cómo el desafecto puede haber pecado donde no lo hay. Mirad que extraña es la naturaleza humana. Si queremos a alguien, no vemos su pecado, aunque esté delante de nuestros ojos. Aunque sea grave, podemos no ver el pecado. Y si no tenemos tanto afecto por esa persona, podemos ver pecados en esa persona o atribuirles a esa persona pecados o conductas que son absolutamente falsas. Por tanto, esto también crea problemas entre la familia. Es un problema que alguien que tenga una conducta mala, que cometa pecados, pues sea percibido como alguien bueno. Y es un problema que alguien que es bueno, que no hace nada malo, sea percibido como alguien que procede injustamente. Por tanto, esta es una de las causas de enfrentamientos, de conflictos entre los familiares. La apreciación subjetiva y falsa de la moral, de la conducta de nuestro familiar, por la cual le justificamos en sus pecados o le atribuimos unas conductas que no le corresponden. También otra causa del desencuentro y enemistad familiar es la falta de respeto en el trato, en forma o palabra. Hay familias que se acostumbran a tratarse de una manera inadecuada, impropia, a usar tacos, expresiones inadecuadas, modos o formas de hablar, acompañan sus acciones con ira, con rabia, con ironía, con menosprecio. Y eso también genera conflicto y enemistad entre la familia. Hay personas que son amables y respetuosas con los extraños, pero no lo son con su familia. En Génesis 42, 6 y 9 al 10, se nos dice que José era el señor de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, José era un extraño para ellos. Y era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. José les dijo: espías sois. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. En ningún momento los hermanos de José trataron a José con falta de respeto. Siempre le trataron de señor. Siempre dijeron que eran sus siervos. Aunque José les acusó, ellos nunca le faltaron al respeto. Así hay personas que nunca faltan el respeto. Nunca faltan al respeto a personas extrañas. Aunque éstas les den motivo
nunca le faltan al respeto. Y sin embargo, esas mismas personas que faltan, digamos, al respeto a sus familias, esas personas que respetan a los ajenos, a los extraños, faltan el respeto a sus familias. Es decir, esto es una contradicción. Respetar al ajeno, tener una actitud amable con el ajeno y tratar a tu familia de una forma irrespetuosa, impropia, indecorosa, esto es triste. En Efesios 5, 28 y 33 se nos dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En Efesios 6, 1 al 4 se dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Estos dos textos de Efesios nos hablan del respeto que tiene que haber en la familia, entre todos sus miembros. Nadie está autorizado a faltar al respeto. Nadie. Ni los padres a los hijos, ni los esposos entre sí, ni los hijos a sus padres porque crean que ya son mayores, son viejos, son incultos o están perdiendo las facultades o capacidades. No hay razón jamás para faltar al respeto a tu familia. Jamás. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Ama a tu esposa. Respeta a tu marido. Hijos, obedeced a vuestros padres. Por tanto, cuando esto de lo que estamos hablando no se produce, suceden conflictos que traen enemistades. Otra causa más de enemistades entre la familia es que la familia no siempre valora correctamente las cualidades o virtudes del próximo, del familiar, de aquel otro que forma parte de la familia. En ocasiones puede suceder que se valora excesivamente al familiar o muy próximo, debido a un amor ciego. También esto pasa. A veces el mejor del mundo es tu hijo. El mejor del mundo. El más que sabe del mundo en su profesión, en su trabajo, es tu hijo. O tu esposa. O tu marido. O tu padre. Puede suceder. A David le pasó con Absalón. Cuando Absalón muere, él dijo, segundo de Samuel 18:33, el rey lloró y decía: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y en segundo de Samuel 19, 5 al 6, Joab, el general, vino al rey y le dijo: has avergonzado a tus siervos, que han librado tu vida y de toda tu familia, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Hoy me has hecho ver que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, estarías contento. David, en su amor hacia Absalón, en su amor ciego hacia Absalón, le valoraba excesivamente. Hay personas que por amor ciego valoran excesivamente. Pero también, y en el otro extremo, están aquellos que menosprecian a sus familiares, que destacan en algo en la vida, que tienen virtudes, capacidades y que no las ven.
no las valoran, no, no estiman como importante aquello que tiene una persona que está permanentemente a su lado. Ya conocéis el dicho que dice, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. ¿Cuántas personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden? ¿Cuántas personas? Esto le sucedió a Jesús. Él era el Mesías, él era el Salvador. Y cuando él fue a su tierra a predicar el Evangelio, nos dice Mateo 13, 54 al 57, que venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esta es otra de las causas de conflictos y enemistades en la familia, cuando alguien no es reconocido por su familia, por lo que es, por lo que sabe hacer, por alguna cualidad, por algún tipo de virtud que tenga. Cuando la familia no solo no lo reconoce, sino que lo menosprecia, esto puede traer conflicto y enemistad, que queda resumido en la frase de Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué podemos hacer para solucionar la enemistad que proviene de la familia? ¿Qué podemos hacer? La salvación de Dios quiere alcanzar a toda la familia. Desde el principio, así lo afirmó Dios en el Antiguo Testamento. Hablando con Abraham en Génesis 12, 3 y 17, 7, le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y más tarde dijo, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios quería ser el Dios de la familia desde el principio. Desde el principio. Y en el Nuevo Testamento, igual. En Hechos 2:39, los apóstoles predicaban, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para vosotros y para vuestros hijos. En Hechos 16:31 dijeron al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en 1 Corintios 7:16, el apóstol Pablo pregunta, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh hombre, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esta es una pregunta dirigida por el apóstol Pablo a la mujer y al marido. Tú puedes hacer salvo a tu esposa, tú puedes hacer salvo a tu esposo, ser un instrumento de Dios para ello. En este texto se nos muestra una vez más que el propósito redentor de Dios es para la familia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios quiere ser Dios de la familia. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere ser Dios de la familia? Porque la solución de Dios
a la enemistad que surge en el seno de la familia es la salvación. La salvación es la única solución al desencuentro, al conflicto, a la discordia que surge en el seno de la familia. La salvación de Dios en Cristo es la solución. Donde no hay salvación, solo puede haber enemistad. Incluso esta enemistad puede ser por las cosas de Dios. En Mateo 10, 34 al 36, Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por tanto, el Evangelio es una causa de enemistad cuando aquellos que están ante él lo rechazan, lo quieren hacer desaparecer de sus vidas, lo quieren contradecir, lo quieren negar. Cuando una persona actúa contra el Evangelio, es un instrumento de enemistad. Por el contrario, la actitud de aceptación del Evangelio, de fe, une a las personas en la salvación en Dios. La salvación es el remedio de Dios para la enemistad. Donde hay verdadera salvación, se acaba con la enemistad del pecado. En Romanos 8:7 se dice que los designios de la carne son enemistad. Los designios de la carne. Los designios de la carne nos hablan del pecado, del lugar de donde emana el pecado en el ser humano. Los designios de la carne son enemistad. Pero Jesús vino a darnos, según nos dice Lucas 1:71, salvación de nuestros enemigos, de todos los que nos aborrecieron. Jesús, con su salvación, quiere darnos paz. Paz. Porque la salvación produce el perdón y el olvido de la ofensa. Y sin perdón y olvido, la ofensa permanece en el tiempo. Y con ella el agravio, y con ella la enemistad. Pero el perdón y el olvido acaba con la enemistad. Dice Miqueas 7:6 al 7 y 18 al 19. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es la forma que Dios tiene de perdonarnos. Él se deleita en su misericordia. Él sepulta nuestras iniquidades, las echa en lo profundo del mar. Él perdona nuestros pecados, nuestra maldad, y olvida nuestros pecados. Esta es la única manera de acabar con la enemistad. La salvación acaba con la enemistad. Aquellos que tienen la salvación
ven como la enemistad que tienen con Dios se acaba, pero también ven como la enemistad que tienen con su prójimo, con sus cercanos, con su familia, se acaba. Porque aquellos que han sido perdonados, perdonan. Porque aquellos que han sido objeto de misericordia, tienen misericordia. Porque aquellos cuyos pecados han sido olvidados, olvidan. Porque aquellos cuyos pecados fueron echados al profundo mar, echan los pecados ajenos al profundo mar. Y todo esto hace que las personas enemistadas se reencuentren, se unan. La salvación une a los separados por el pecado y los reconcilia. En Romanos 5:10 se nos dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y en Lucas 15, 21 al 24, se nos dice que el hijo pródigo, que fue a la casa del padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, poned un anillo y calzado, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo ha revivido y es hallado. La salvación, el perdón, reconcilia. La salvación, el perdón, acaba con la enemistad. Estimados amigos y hermanos, hemos hablado de que el pecado enemista y la salvación amista. El pecado enemista y enfrenta a las personas, comenzando por la familia. En el Antiguo Testamento se dice que los próximos, aquellos que son cercanos, aquellos que forman parte de nuestra familia, que de esos próximos salen nuestros principales enemigos. La familia es la principal fuente de enemistad entre las personas. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que la salvación sigue siendo una causa de separación en la familia. Por causa del nombre de Jesús, algunos familiares nos aborrecerán. Y nos hemos preguntado por qué de nuestros cercanos o familiares salen nuestros principales enemigos. Y hemos dicho porque los miembros de la familia pasan juntos buena parte del tiempo. Y esto hace que la probabilidad de tener conflictos unos con otros sea bastante mayor. Porque la familia se ofende o deja de ofender de forma impropia unos con otros. Porque la familia no siempre valora correctamente las cualidades de sus miembros. Y nos hemos preguntado qué podemos hacer para solucionar la enemistad que proviene de la familia. Y hemos dicho que la salvación de Dios quiere alcanzar a toda la familia. Porque la solución de Dios a la enemistad es la salvación en Cristo. La salvación de Dios quiere alcanzar a toda la familia, porque la solución de Dios a la enemistad está en alcanzar a la familia, para que ésta sea fuente de perdón, de olvido, de reconciliación, de paz, en definitiva, para que la salvación acabe con la enemistad y dé lugar a la relación fraternal de amor entre unos y otros. Donde hay verdadera salvación,
se acaba con la enemistad del pecado. Porque la salvación produce el perdón y el olvido de la ofensa que reconcilia y acaba con la enemistad. Dice Efesios 2:13 al 16, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Que Dios te ayude y te bendiga. Que la salvación pueda ser para ti y para tu familia, porque la salvación es el remedio de Dios para la enemistad, porque la salvación es el camino de Dios para la reconciliación, para la armonía, para el amor fraternal. Que Dios te bendiga y te ayude. Amén. La presencia del Señor está aquí. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros, que nos ayudes a tener salvación, la salvación que has provisto en Cristo tu Hijo, para que por ella experimentemos tu gracia, tu misericordia, tu perdón que olvida, tu perdón que entierra la ofensa, tu perdón que nos permite la reconciliación. Ayúdanos, Señor, para que de esta manera también nosotros seamos pacificadores, instrumentos de paz para otros, y llevando la salvación en nuestra boca y en nuestras vidas, contribuyamos a que haya armonía, concordia, fraternidad en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Te damos las gracias porque hasta aquí has cuidado a cada uno de tus hijos, has cuidado a los enfermos de COVID en distintas partes, Señor, por los que hemos pedido tanto, en Venezuela, en la península, en las Islas Canarias y en otras partes, Señor. Sigue cuidando
a los que están necesitados de salud. Ayuda a Carmen Teresa, Padre. Ayuda también a Susana. Ayuda, Señor, a Loli, a Águeda. Ayuda a Dina. Ayuda, Señor, a Carmen Rosa, a Jeremías, a Alejandro, a Cristina. Ayuda, Señor, al padre de Josefina. Ayúdanos, Señor, a todos los que te necesitamos en alguna u otra forma. Líbranos del mal y del maligno, oh Padre. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.